el riesgo, hemos terminado de ver el riesgo. Hola. Sí, hemos quedado en riesgo. A ver, a ver. Doctor, hemos quedado en los intermediadores, colaboradores, principios de No, buenas. estábamos viendo Estamos en los principios. elementos. No hemos empezado el Principios riesgo. básicos y elementos. No hemos visto ya elementos personales, estábamos en materiales, el riesgo. Pero creo que eso no habíamos terminado. Creo que aquí nos hemos quedado. ¿Sí? Elementos materiales del riesgo, doctor. Está bien. Está bien el riesgo. Ya. Perfecto. Habíamos definido lo que es el riesgo, ¿no ve? Habíamos hablado de que se trata de un hecho incierto, aleatorio, posible, de contenido económico, ilícito. Entonces, si cuenta con todas esas características, se entiende que se trata de un riesgo y, por tanto, puede nacer el contrato de seguros como tal. La compañía de seguros va a admitir, va a aceptar la emisión de una póliza. Bajo ese mismo concepto, en el ámbito de la relación contractual, el riesgo está íntimamente ligado a tres elementos o tres conceptos, que es el interés asegurable, el bien asegurado y el capital asegurado. Ya hemos definido, bueno, ya hemos hablado sobre lo que es el interés asegurable, ¿no es cierto? ¿Quién recuerda? A ver, así de a poco los voy saludando. Horacio Tárraga. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Horacio. Bueno, respecto al interés asegurable, según lo que recuerdo, trataba de, bueno, el interés que tiene una persona en cuidar su bien, ¿no? O sea, un vehículo, un activo, en protegerlo de cualquier eventualidad, ¿no? Básicamente. Porque va la ocurrencia, la pérdida, llamémoslo, de ese bien asegurado, perdón, del bien objeto del seguro, pues implicaría una reducción de su patrimonio, por ejemplo. O sea, yo quiero asegurar algo para protegerme, para proteger mis intereses, mi patrimonio. Pues básicamente, no sufrir ninguna pérdida, ¿no? No sufrir pérdidas a consecuencia de un siniestro, de un daño. Obviamente, ese es el concepto de interés asegurable. Pero como les decía, el riesgo también está vinculado al bien asegurado. ¿Y qué es el bien asegurado? Es el objeto, la cosa sobre la que recae la cobertura extendida por la compañía de seguros. La cobertura garantizada por el seguro. Ese es el bien asegurado. Mi casa, el auto, por poner un ejemplo simple. En seguros de personas, ¿cuál es el bien asegurado? Un seguro de vida. A ver. La vida. Noelia Obando. Noelia. ¿No está Noelia? Doctor, buenas noches. Hola, Noelia. En un seguro de vida, ¿cuál sería el bien asegurado? En el seguro de vida a la persona misma. Sí, no es la vida como tal. Sí. Porque es lo que el seguro en sí está garantizando, está coberturando. Y así, dependiendo del tipo de seguro, se tiene que identificar el bien asegurado. No puede asegurarse un bien inexistente.
Claro que sí. ¿no? Y cuando hablamos del capital asegurado, ¿a qué nos referimos? ¿De la persona me dice? No, en general. Cuando hablamos de capital asegurado. ¿Qué es el capital asegurado? ¿Alguien por ahí? Doctor, el valor que tiene un bien, tal vez, doctor, el valor que creemos que tiene un bien en función al perjuicio que nos puede ocasionar su pérdida. Exacto, es el valor atribuido por el asegurado en primera instancia, ¿no? Yo creo, como bien decía Marcelo, mi casa vale $100,000, entonces la quiero asegurar por $100,000. Ese es el capital asegurado. Se entiende que es el capital que en caso de la ocurrencia de un siniestro, la compañía me va a resarcir. Entonces, esos tres elementos, interés asegurable, bien asegurado y capital asegurado, están vinculados al riesgo, íntimamente vinculados al riesgo. Pero, cuando hablamos del capital asegurado, es lo que señalábamos, ¿no? Que es el valor que quien contrate el seguro, el asegurado, le atribuye. Pero no en todos los casos ese valor puede ser cierto o real. ¿No es cierto? Porque sí, yo creo que mi casa vale $100,000. Yo creo que mi auto vale $10,000. Pero puede ser que no. Entonces existen mecanismos para que la compañía, lo que se llama pues la inspección, ¿no? Las compañías de seguros realizan una inspección previa para constatar, evaluar el riesgo y el capital asegurado también. Para eso es la inspección, son las inspecciones en general. Producto de esa inspección y de ese, si ustedes quieren, al final, acuerdo con el asegurado, se determina lo que es la valoración o cálculo del riesgo. Entonces, en el momento que emitimos una póliza, pueden existir diferentes tipos de valores, pero se va a aplicar. Por ejemplo, está lo que se conoce como valor convenido. Entonces, el mismo título lo dice, ¿no ve? Las partes, el seguro, la compañía de seguros y el asegurado convienen, acuerdan fijar un valor económico, un capital asegurado al bien asegurado. Entonces la compañía hace la inspección, todo, y nos ponemos de acuerdo en que mi casa va a tener un valor convenido, capital asegurado de $100,000. Eso se entiende como valor convenido. Pero también se puede establecer lo que se conoce como valor de mercado. ¿Y qué es el valor de mercado? Es el valor que se le da, y el mismo término lo determina, ¿no ve? Es el valor que le da el mercado de bienes, de automóviles, de casas, dependiendo del objeto asegurado, a ese bien, de características similares. ¿No ve? O sea, ya yo vivo en Achumani. Una casa como la mía tiene un valor de mercado aproximado de, no sé, $80,000. Entonces, ambos aceptamos que el valor de mercado va a ser el capital asegurado. Es decir, que si le pasa algo a mi casa, un siniestro total, llamémoslo, a mí me van a pagar $80,000. Con eso yo tendré la certeza. Estábamos desayunando todo y mi espalda ahí. Apaguen sus micrófonos. Ay, no, yo duermo tan rico. Giselle Suárez. Seguro. Un amigo que su mamá es de República Checa. Entonces, Pues su acentito. ¿No?
Y con otro amigo decimos... Giselle Suárez, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Por eso no te lo entiende bien. Giselle Suárez. Bueno, en eso consiste el valor de mercado. Mira. Es un análisis de el inmueble, por poner un ejemplo, que está siendo asegurado, cuánto vale, cuánto valdría en el mercado. También existe lo que es el valor de nuevo. Es decir, que mi capital asegurado va a cubrir, va a fijar el monto como si el bien asegurado fuese nuevo. Más fácil tal vez con un ejemplo de un auto. Un vehículo modelo 2019, casi nuevo. Hoy seguro que tiene un valor de mercado menor que de nuevo. ¿No es cierto? Si yo lo he comprado hace un año en $20,000, hoy su valor de mercado podrá ser, pues, no sé, $18,000. Pero si acordamos, si ustedes quieren, o el capital asegurado se determina que sea valor de nuevo, la compañía me va a devolver los $20,000. O un vehículo nuevo, que es otra de las posibilidades, ¿no? Pero también se puede establecer la apreciación, la cuantificación, si ustedes quieren, del riesgo como valor de nuevo. Y también existe lo que se conoce como valor venal. De vena venal. ¿Y qué implica el valor venal? El monto de dinero o el valor de la venta del inmueble o del objeto asegurado, del bien asegurado, inmediatamente antes de que ocurriese el siniestro. ¿No? Entonces, para eso habrá que hacer un avalúo, pero se supone que hoy ha ocurrido el siniestro. ¿Cuánto valía ayer? Por poner un ejemplo. Eso es lo que se conoce como valor venal. ¿Está claro? Dentro del elemento riesgo, como elemento material del seguro, está lo que se conoce como alteración del riesgo. Y la alteración del riesgo tiene dos ámbitos: la agravación y la disminución. La agravación del riesgo y la disminución del riesgo. Cuando hablamos de agravación, a ver, Eliseo Tapia. ¿No está? Sí, aquí. Eliseo, Sí, ¿dónde buenas noches. trabajas? En yacimientos de litio. Ah, ¿sabes lo que se entiende por agravación del riesgo? Es cuando el riesgo, Se agrava. es cuando el riesgo se agranda, digamos, puede ser cuando se complica más el riesgo, puede tener más consecuencias. Claro, se agrava, ¿no? Mm. Sí, básicamente es eso, ¿no? A ver, gracias, Eliseo. Lorena Bautista. Sí, buenas noches. No te vemos, Lorena. Silvia Bautista. ¿Dónde trabaja Silvia? Tu micrófono. En consultores de seguros. Consultores de seguros. Con Sexa. Ah, ya de Carola Hidalgo. Así es nuestra directora ejecutiva. Y ay, no olvidar su nombre. Me acuerdo de su hermano siempre, de la... Ya, pero, ¿qué es agravación del riesgo, Silvia? Tu micrófono.
Silvia. Silvia, tu micrófono. Encende tu micrófono. Perdón, no sé qué pasó, se bloqueó. ¿Qué tienes por la grabación? Lo que decía hace un momento el compañero, ¿no? Valga la redundancia, es el poner en condiciones tal vez mucho más expuestas el bien asegurado, ¿no? Ya, sí. A ver, la agravación del riesgo ocurre o se produce cuando algún hecho, algún acontecimiento ajena a la voluntad o no del asegurado, el riesgo inicialmente coberturado adquiere una peligrosidad, llamémosla así, superior a la inicial. ¿No? Yo he asegurado mi casa en condiciones normales. Después de un tiempo resulta que el cerro aledaño a mi casa se ha deslizado. El riesgo se ha agravado, porque antes no había esa posibilidad, llamémoslo así. En cambio ahora, con ese deslizamiento, el riesgo de que mi casa sufra algún daño es mayor. Entonces la condición, o más que todo, la situación inicial de riesgo ha cambiado, ha empeorado, si ustedes quieren, ha aumentado el peligro. ¿Y eso qué implica? Implica la posibilidad. Bueno, primero hay la obligación de dar a conocer a la compañía. Yo tengo que reportarle y decirle, por si acaso, señores, se ha agravado el riesgo porque ha habido un deslizamiento tras de mi casa o la casa de mi vecino está con rajaduras, no sé, tengo que anunciar. Y ahí la compañía tiene la posibilidad de continuar con la cobertura, con el seguro, pero cambiando las condiciones. Entonces me dirá, a ver, si su prima era $500 en condiciones iniciales, hoy que se ha agravado el riesgo, pues su prima ya va a ser $1,000, por ejemplo. O también tiene la facultad, la potestad de anular el seguro, rescindir el contrato de seguros, previo cumplimiento de lo que establece la ley. ¿No es cierto? Me devolverán a prorrata la prima, si corresponde, me avisarán con anticipación, etcétera, etcétera. El ocultar la agravación del riesgo, ¿qué implica? ¿O qué podría implicar? Que ocurrido el siniestro, la compañía de seguros rechace la cobertura, en virtud de que no ha sido comunicada la existencia o precisamente la agravación del riesgo. Entonces, por eso es obligación del asegurado comunicar. Otra cosa es que desconozca. En su momento tendrá que demostrar que desconocía que ha existido una agravación del riesgo. Doctor, una consulta. Álvaro. Sí, ¿cómo está? Hola, Álvaro. En esta parte, lo que estaba comentando ahorita, ¿cuál es el respaldo, digamos, como usted dice, puede ser que ahorita no, digamos, una persona en el ejemplo que dio, diga, sí, pues se ha deslizado el terreno, pero no tocó mi casa, para mí mi casa está intacta y no le va a pasar nada, ¿no? O en diferentes situaciones, por ejemplo, en una póliza de fianzas, en una construcción, que si bien sigue las etapas, no ha pasado ningún evento malo, pero se ha trazado la obra, sí ha habido una agravación al riesgo en términos de plazo, digamos. ¿Cuál es el respaldo legal para decir que ha habido una agravación de riesgo
o sea, cuál es en la terminología, o sea, el artículo o dónde se podría buscar en la norma, digamos. Pero tú, a ver, tu pregunta es ¿como compañía de seguros o como asegurado? No te... Como ambos, o sea, más que todo es, en cierto momento cuando como asegurado o como compañía, es, uno no, a veces la otra parte no entiende cómo se puede agravar el riesgo si está lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, para él su vista del panorama es la misma, ¿no? Ya. Pese que, digamos, el factor tiempo no lo ha afectado en una construcción, digamos. O sea, sí, el periodo, pero para él no se le ha agravado el riesgo, digamos. Ya. O sea, es... Ya, a ver, recuerden que en seguros es obligación del asegurado demostrar que ha ocurrido el siniestro. Y es obligación de la aseguradora demostrar, probar hechos o situaciones que lo liberen del pago de la indemnización. Eso lo dice el Código de Comercio, si no me equivoco, el artículo 1025, pero no estoy seguro del número. ¿En qué sentido viene eso? A ver, yo asegurado de buena fe, no conozco de seguros, no sé ni siquiera lo que es la agravación del riesgo. Y como decía Álvaro, un día ni siquiera me he dado cuenta que la casa del vecino se estaba cayendo, ¿no es cierto? O sea, no he actuado de mala fe, mi casa está bien, pero resulta que después mi casa empieza a rajarse, grietas enormes. Denuncio al seguro, para mí el siniestro está ahí. Yo no he conocido la agravación del riesgo. Entonces la compañía tendrá que demostrar por los medios posibles que ha existido una agravación del riesgo y dos, que era de conocimiento mío. O sea que yo he ocultado esa agravación. ¿No es cierto? En algunos casos es difícil. En ese mismo ejemplo que les pongo, ¿cómo podría demostrar que yo sabía que que la casa de mi vecino se estaba cayendo? Pero ahí no era visible, era algo interno. ¿No es cierto? Entonces no va a poder demostrar la compañía. Pero si es algo tan obvio como que la casa del vecino se ha caído y después de 3 meses la mía, ¿cómo no me voy a dar cuenta que la casa de mi vecino se ha caído? Y no se ha caído porque le ha caído pues un meteorito, se ha caído por algo, por una falla del suelo. Entonces va en ese sentido, Álvaro. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. ¿Quién eres? Buenas noches. Geraldine. Sí, Geraldine. Una consulta, como asegurado en el tema, digamos, los seguros de automotor. Si ¿Dónde trabajas, aseguro Geraldine? Perdón. en la APS. Ah, ya hemos hablado ayer, sí creo, ¿no ves? Sí, hemos hablado el lunes. Ayer, perdón. Sí, dime, Geraldine. Si yo he asegurado mi vehículo por $25,000, ¿no? Y bueno, lamentablemente me chocan y con tan mala suerte que le dan una pérdida total del, digamos que el 75%. Pero la compañía no me devuelve. 100%. Pero para evaluarlo son 75% para darlo pérdida total, ¿no es cierto? O sea, 80% puede ser que tu cobertura te dé por pérdida total por accidente. Pero ya, no, perdón. No se preocupe. El porcentaje es lo de menos, ya. Exacto, bueno, entonces, claro, cuando me reponen ya el vehículo a nuevo o el monto, no me devuelven el total, los $25,000, sino a valor de mercado, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Es el acordado. Entonces, ahí el valor asegurado no es al 100%, sino al momento del siniestro, ¿no? Sí. Uy. Creo que una parte se ha cortado, pero no estoy entendiendo tu pregunta o tu consulta, Geraldine. Que no,
en el tema de vehículos no nos devuelven el 100%. A eso me voy, sino o lo acordado. Claro, no, es que usualmente cuando es pérdida total, sí, las pólizas, las compañías de seguros pactan, acuerdan o establecen, si tú quieres, el 80% cuando es pérdida total, sobre todo cuando es por accidente. Obviamente, si tu valor, tu capital asegurado, sea de mercado, sea valor de nuevo, establece que te van a devolver solo el 80%, te van a devolver solo el 80%. Por eso en muchos casos es mejor la reposición. ¿No ves? Porque si pierdes tu vehículo y era nuevo, por decir algo, pides que te repongan otro vehículo nuevo de las mismas características o condiciones. Eso se da generalmente en los vehículos nuevos. De acuerdo. Pero sí, evidente, lo que tú dices es cierto. En automotores, sobre todo, sí, el valor de la indemnización como tal disminuye. Pero eso no es porque la compañía al final te dice, no, te voy a pagar menos. Está establecido en la póliza. Está pactado de esa manera. Ahora, también hay compañías, de acuerdo, no sé, al cliente, a la negociación que hagan, que establecen valor de reposición, si tú quieres, de valor asegurado y valor de pago de la indemnización. Hay compañías que son las menos, seguro que sí. También en automotores, pues hay lo que es la franquicia, ¿no ves? Deducible, que son montos mínimos, pero existe. Ya. Contrario a la agravación del riesgo, existe la disminución del riesgo. ¿Y qué es la disminución del riesgo? Repito, lo contrario, ¿no ves? Cuando por algún acontecimiento, algún hecho, o no a la voluntad del asegurado, el riesgo inicial se modifica, cambia, pero más bien disminuye en cuanto a su peligrosidad. El riesgo es menor. Me pongo a ver un ejemplo. Doctor. Igual, inmuebles. Yo he asegurado mi casa y mi casa construida debajo o al lado de un cerro, que usualmente sufre deslizamientos. La compañía ha visto, me ha dicho, sí, el riesgo es alto y le voy a cobrar una prima de $1,000. El riesgo inicial era alto, pero resulta que en el tiempo, no sé, pues construyen un muro de contención en el cerro. O por último, hoy en día que es tan fácil, aquí hacen desaparecer el cerro, lo terracean. Entonces el riesgo ha disminuido. Entonces yo tengo también que decirle a la compañía, oye, el riesgo inicialmente ahora es menor. Por tanto, corresponde que me disminuyas la prima. Entonces, en eso consiste la disminución del riesgo. Doctor. Jaime. Buenas noches, doctor. Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? A ver, una pregunta. Me ha pasado con el tema, en referencia a esto de la reducción del riesgo, que con los vehículos por la pandemia, ¿no? Sí, pues desde aquí en la casa, o sea, tenemos varios choferes. Entonces los vehículos estaban asegurados, pero ninguno ha salido desde marzo, digamos, ¿no? Y cuando yo he hablado con la compañía, les dije, bueno, no pasa nada, o sea, no se extiende por lo menos la cobertura del seguro, no se extiende la fecha, no pasa. No, entonces como la respuesta fue no, yo dije, ya, perfecto. Entonces no voy a renovar ninguno de los seguros hasta que no pase esto y sepamos
qué vehículo sale, digamos. O sea, me parece que comercialmente la compañía, bueno, por lo menos esta compañía con la que he asegurado, ha perdido un cliente, ¿no? Porque no me parece justo. Me parece que en línea con lo que hemos hablado, la buena fe, el equilibrio de las contraprestaciones y todo, la compañía de seguros debería tomar la iniciativa dentro de los productos que venden, de comunicar a los asegurados, es decir, mientras no se computa el tiempo de la cuarentena estricta, por ejemplo, salvo los vehículos que hayan salido, que hubieran hecho uso del seguro, no sé, pero eso ha pasado, y eso es un ejemplo de reducción del riesgo un poco injusto, porque no ha dado lugar a que la compañía haga algún tipo de ajuste en el tema de la prima. Claro. A ver, antes de opinar, Jaime, ¿quién trabaja en compañía de seguros? Yo, Paola Aguilar, doctor. Paola Aguilar, no te veo, no te vemos todos. ¿Cómo está? Hola, Paola. ¿Dónde trabajas, Paola? En Visa, doctor. En Visa. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Jaime? Bueno, primero yo quisiera como compañía tienes la posición, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué tipo de seguro es? Porque evidentemente... Automotores. Automotores, ya. Entiendo eso, Jaime. La cobertura, o sea, los vehículos, por lo menos en el caso de Visa, están asegurados contra todo tipo de incidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos de clientes que sus autos han estado en sus garajes, ¿ya? Obviamente no han salido porque no podíamos circular, pero, por ejemplo, muchos garajes están debajo de departamentos, ¿no? Los parqueos en los edificios están debajo de los departamentos. Por lo menos unos 2 casos se han presentado en diferentes ciudades que han habido este problema de roturas de cañerías, filtraciones, etcétera, y el techo del parqueo ha caído sobre el vehículo. Ha causado un daño en el techo del vehículo en un caso y en el otro ha sido un vidrio. Y evidentemente, a pesar de que el vehículo no estaba en movimiento, pero estaba con la cobertura del seguro, nosotros como compañía hemos cubierto la reparación del daño ocasionado al vehículo. Entonces, depende mucho de las condiciones. No está solamente asegurado el vehículo en movimiento, sino también cuando está estacionado. También hemos tenido el caso de un cliente que vivía en una urbanización, el vehículo estaba parqueado afuera de la casa, no se movía, pero otro vehículo lo raspó y lo chocó. Y sí se le cubrió también el raspón dentro de la urbanización, el auto sin batería prácticamente, porque no se movía, pero sí lo dañaron. Entonces la compañía igual cubrió. Es por eso que no se ha hecho la suspensión de la cobertura en ningún caso, porque si hubieran pasado estos incidentes, a pesar de que el vehículo no estaba en movimiento, la compañía igual se hacía responsable y cubría al cliente. Doctor, buenas noches. ¿Puedo acotar una cosita? Adelante, Walter. Bueno, el tema de que no hayan habido accidentes en esta pandemia porque ha estado guardado un vehículo, no implica que haya disminuido el riesgo, ¿no? Lo único que puede optar el señor es que al año siguiente le hagan un descuento por no siniestralidad, ¿no? Que es lo que usualmente hacen las compañías de seguro. Ya. Exactamente, Nino tiene toda la razón. Sí, así es, voy a preguntarle a uno más para hacer contrapeso. Doctor, buenas noches, por favor. A ver, adelante. Carlos. Carlos primero, Yala, y después Carlos Salguero. Creo que es sí, sí, doctor, referente a lo que habló antes el compañero Lora, yo creo que aplicaría la disminución del riesgo, ¿no? Porque en el caso de que el vehículo esté estacionado, no esté en movimiento, obviamente los accidentes con otro vehículo van a ser mínimos. No estamos hablando de una suspensión, no, claro, correcto, no estamos hablando de una suspensión de la cobertura o de la póliza en este caso, ¿no? Por eso es que él estaba pidiendo una disminución porque su riesgo había sido inferior a la... Correcto, había disminuido a un día normal. Yo creo que estaría en lo correcto y debería la compañía, como dijo él, tomar la iniciativa de decirle, bueno, le aumentamos la cobertura por 2 o 3 meses más, que es lo que ha estado su auto guardado, o en todo caso le disminuimos la prima, como dice la definición de la disminución del riesgo, ¿no?
Ya. Gracias, Carlos. Daniel. Carlos Salguero. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. A ver, sobre la pregunta de disminución del riesgo que usted le ha hecho a la compañera de Visa, no ha respondido, digamos, puntualmente a la pregunta. Porque en realidad, si ella ha respondido básicamente a todo lo que la cobertura de la póliza contratada cubre. Evidentemente, si hay un contrato, la póliza como tal es un contrato de partes. Evidentemente, si empieza el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre, por decir, evidentemente toda esa gestión está cubierto, independientemente lo haga, salga el vehículo o no salga el vehículo. O sea, en el tema de que haya habido daños, como lo ha interpretado la compañía de Visa, evidentemente la compañía está obligada a cubrir el riesgo, digamos, no el daño que ha ocurrido, que ha tenido el vehículo. Pero en el tema de disminución de riesgo, el doctor Lora creo que es el que ha comentado el tema. Entonces, yo creo que tendría que ir por un tema comercial, porque si vamos desde el punto de vista legal y a letra muerta, digamos, de lo que dice la póliza, básicamente no aplicaría eso, desde mi punto de vista. Bueno, todos hemos escuchado posiciones a favor y en contra. Y obviamente, a ver, mi posición muy personal y particular. A ver, hay que ser, las compañías de seguros y los asegurados, obviamente, tienen que tratar, bueno, en lo posible deberíamos ser racionales. ¿En qué sentido? Lo que han dicho los dos, estoy yo de acuerdo con ambos, aunque no es por quedar bien con los dos. Pero lo que dice Jaime en una primera instancia es cierto. Quieras o no, el riesgo ha disminuido. No estamos hablando de que ha dejado de existir el riesgo. El riesgo de un accidente de tránsito como tal, de un choque, por ponerlo en palabras simples, prácticamente habría desaparecido en ese periodo de cuarentena, donde nadie sacaba sus autos. Pero otros riesgos no, los mismos que ha dicho Paola. Riesgo de que se le caiga el techo, riesgo de que se inunde la casa y dañe el vehículo, existían. Pero, esos riesgos sí, pero los otros riesgos, que son los más comunes además en este tipo de pólizas, han disminuido. Entiendo que sí, podría asegurarse que ha habido disminución del riesgo. Y nos los dice lo mismo, a ver, el SOAT pongo como ejemplo. El SOAT han ampliado la cobertura 4 meses más, ¿no es cierto? Bajo ese mismo argumento. Yo he pagado un seguro por 1 año, pero 4 meses, entre comillas, no me ha servido, porque el SOAT, claro, es un seguro especial. Solo cubre accidentes de tránsito, no cubre choques, no cubre nada de eso. No cubre caídas de techos, inundaciones, todo eso. Pero en esencia es lo mismo. Uno de los mayores riesgos dentro de una póliza de automotores probablemente es el de accidente, choque. Entonces las compañías, desde mi punto de vista, y es lo que ha ocurrido en varios países, en muchos países, las coberturas, sobre todo de automotores, las compañías de seguros han optado, pero es política comercial, han optado por disminuir primas, han optado por ampliar vigencias. Entonces ahí voy, o sea, las compañías, los asegurados, tienen que manejar, tenemos que aprender a manejarnos de acuerdo a las circunstancias. Porque lo que ha dicho Jaime, ¿no ve? Esa compañía de seguros ha perdido un cliente, sea bueno, sea malo, grande, chiquito, ha perdido un cliente. Y las compañías deberían pensar en no perder clientes, sino en ganar clientes. Y con algo, no es con un favor, no es con una concesión, yo no lo entiendo así, sino con algo real y que ha salido del alcance
de todos. El momento que yo y a mí yo tengo póliza de seguro de mi casa y de mi auto. Pero tampoco mi compañía, no he reclamado, pero tampoco mi compañía me ha dicho, sabe, estamos dando un mes más adicional, por decir algo. O al año, si renueva, su póliza va a bajar, el costo de su prima, perdón, va a disminuir. Pero esas son políticas comerciales. Creo que aquí en Bolivia ninguna compañía ha hecho eso. Creo. Puedo estar equivocado, pero no conozco de eso. Pero podría ser, y vuelvo a repetir, discutible el tema de disminución del riesgo. En un ámbito, no en todos. Puede ser discutible. ¿Está bien? Doctor. Porque al fin y al cabo, Álvaro, Antonio. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor, de Santa Cruz, le hablo. Sí, se nota, estás ahí en polera. Yo aquí estoy con chompa. Hace calor. Y todos aquí en La Paz, seguro. Sí. Como decía nuestro compañero, ha habido una clara disminución de riesgo, ¿no? Yo trabajo en una empresa inmobiliaria, Grupo La Fuente. Sí. Tenemos más de 500 vehículos, ¿no? Nuestra flota vehicular. Y entre marzo y julio prácticamente tuvimos un siniestro solamente, ¿no? De lo que normalmente nosotros tenemos a unos 30, 60 por mes, ¿no? Porque tenemos gran afluencia, ¿no? Sin embargo, la compañía de seguros nos sigue cobrando, ¿no? Nos cobra puntualmente, no nos perdona nada. Yo creo que debería haber una regulación por parte de la APS también, ¿no? Que se fije estos temas, porque prácticamente no ha gastado nada la compañía de seguros, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Como cliente, ¿no? Yo le hablo como cliente en esta parte, ¿no? No, sí. Y ha habido una disminución total de riesgo, ¿no? Pero no ha habido una compensación por la otra parte, ¿no? Para tal vez hacer unos descuentos o una prórroga. Y he visto en otros países incluso han devuelto hasta las primas, ¿no? Por eso lo digo, en otros países han reducido la prima, devuelto, han compensado con periodos, ampliando periodos de vigencia, ha habido políticas, pero políticas comerciales. Hasta donde yo sé y he leído, no ha habido ningún estado que yo conozca, repito, que haya obligado, o sea, haya emitido una norma que diga, no, en este periodo de pandemia, de cuarentena, los seguros se suspenden y deben ampliarse sus plazos. Hablo de seguros generales, de vida, bueno, de vida no corresponde, generales. Mira, el único antecedente que conozco, y se da acá en Bolivia, que es con el tema del SOA, que por mandato de la norma han dispuesto la ampliación de la vigencia del SOA. Eso no es comercial, no es nada, eso es una ley, es un decreto, si mal no recuerdo, que ha establecido eso. Pero ya en seguros que no son obligatorios, no. Ahora me pongo a pensar, por lo mismo que tú decías, Antonio, emitir una norma que establezca eso para todos los seguros puede resultar complicado. ¿Por qué? Porque las casuísticas que se pueden dar son variadas, no diría infinitas, ¿no? En este caso ha ocurrido una cuarentena, pero de aquí a futuro no sé qué podría ser que afecte no a una póliza de automotores, pero tal vez a otro tipo de seguros. Entonces, por eso te digo, las casuísticas, no sé. Un comentario más, por favor. Jaime. Lo primero que me ha gustado cuando hemos tomado este diplomado era que se hablaba del principio de la buena fe. Sí. ¿No? Es decir, que si no queremos destruir la industria del seguro, debemos todos los actores participar de buena fe. Eso me parece esencial, la ética, en fin, ¿no? Para que sea lo correcto. Por un lado, yo con esta empresa tengo una historia de haber comprado por lo menos unas 60 pólizas, seguramente más, porque como digo, somos varios choferes en la casa.
y por varios años. Yo soy de los tontos que asegura todo y paga todo, y todos los impuestos y demás. No te catalogues así, Jaime. Pero bueno, así es la cosa. Entonces, y la otra reflexión que yo tengo es que a mí me parece que el regulador no estamos hablando pues de la presión arterial de una persona que está en la calle, que no se puede saber, ¿no? Que uno tiene que adivinar. Aquí hay indicadores económicos claros. O sea, el regulador del mercado, el del APS, podría pedir a las entidades de seguro y decir, a ver, muéstrenos el detalle de siniestros cubiertos en periodo de tal a tal, compare con el periodo tal a cual, bueno, y ofrecer un remedio regulatorio. El regulador es pues eso, exactamente tiene que trabajar de esa forma. En el mercado eléctrico, por ejemplo, cuando las tarifas están subiendo, cuando hay algo, el regulador tiene que tener cerebro suficiente como para intervenir y solucionar los posibles injustos, las posibles violaciones, atropellos. O sea, para eso se lo pone, para que regule, para que intervenga, maneje, ¿no? Eso es todo. Doctor, una cosita más quisiera acotar. Walter. Sí, bueno, el tema yo creo que está bien claro, porque si tomáramos el tema de que no ha habido mucha siniestralidad o en esta época de pandemia no ha habido siniestros y pedimos una rebaja, deberían haber hecho lo mismo cuando han quemado los Pumas, ya ha habido un montón de autos destrozados. Aumentaremos la prima, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no es tanto agarrar y decir normaremos esto, porque en realidad el seguro se fija en el tema en el tema del riesgo, ¿no? Si el riesgo disminuye, evidentemente va a haber menos siniestros, pero si aumenta va a haber más, y eso es aleatorio. O sea, no podemos tomar como parámetro, bueno, en esta época no ha habido siniestros y vamos a rebajar. Ahora, mucho depende de cada compañía, su política comercial, ¿no? Seguramente harán descuentos, rebajas, aumentarán coberturas, que yo creo, creo que he escuchado que la boliviana va a hacer eso, va a regalar cobertura, va a aumentar su cobertura, creo, un mes, pero ya son temas comerciales, y no creo que se pueda regular eso, porque ya sería, o sea, difícil, ¿no? A ver, lo que yo decía... Perdón, quisiera... Marcelo. Sí, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, tenemos que recordar el principio, ¿no?, del riesgo. Es obligación del asegurador la declaración del riesgo al inicio de la vigencia, y si existe modificación, es también obligación del asegurado comunicar la agravación o disminución en este caso. Sí. Considero que no es viable una reducción del precio, pero obviamente no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque el producto de automotor es un producto enlatado. No le pueden dar cobertura de daños propios en movimiento separado de daños propios cuando esté estacionado, ¿no? O sea, prácticamente uno cotiza una póliza automotor y le viene ya todo el producto. Es un combo. El combo viene, ¿no? O sea, lo que sí procedería y se puede optar es por una rescisión del contrato a prorata, si ya es que ya no van a pretender utilizar el seguro, ¿no? O sea, se rescinde el contrato y se vuelve a tomar una vez que se levante este tema. ¿Por qué? Porque el seguro aún, el vehículo aún seguiría en riesgos, ¿no? Está sujeto a varios riesgos que están estipulados en la propia póliza. Por otra parte, también en el comentario que hablábamos en otros países, las aseguradoras han expuesto, o bueno, han propuesto una ampliación o algún beneficio adicional para el cliente. Considero que es más factible en el exterior. ¿Por qué? Porque en el exterior los seguros son obligatorios. En Bolivia solo el SOAT es obligatorio. Al menos en los países circundantes donde tengo conocimiento, obviamente son mucho más comunes, las compañías tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? Por ende, eso les facilita también a que puedan otorgar algunos beneficios, ¿no? En el caso de Bolivia, en el caso del SOAT, si bien hay una extensión, con seguridad en el mes que se tenga que retomar el SOAT van a cobrar la misma prima que sería desde el 1 de enero del 2021, ¿no? Porque igual el SOAT, en fecha que se contrate, igual se cobra lo mismo, ¿no? Esa era mi observación. Porque yo sé que de esto podemos debatir y me agrada a mí que haya
ese intercambio de criterios y de opiniones, porque es lo que nos ayuda a todos, nos enseña a todos, más que a la teoría está ahí y no va a cambiar mucho. Pero este tipo de charlas son mucho más productivas, por eso yo prefiero esas charlas que seguir avanzando. A ver, pero para concluir hay que avanzar igual, si no a mí me reclama idea. Lo que decíamos, esta es lo que está pasando, lo que ha pasado es una situación realmente insospechada, inimaginable. Si el año pasado, a estas alturas, en septiembre, alguien, a cualquiera de nosotros nos decía que íbamos a estar encerrados 3 meses en nuestra casa, estoy seguro que todos, me incluyo, nos hubiéramos reído. Seguro, ¿no ve? Bajo ese aspecto es a lo que iba. La APS sí tiene un rol, tiene una función. ¿Y cuál es la función de la APS? Proteger el mercado asegurador. Y cuando hablamos de mercado asegurador, nos referimos a todos los actores, vuelvo a decir, compañías, asegurados, beneficiarios, tomadores, intermediarios, a todos. Y sí, ahí sí, lo que yo decía que la APS no podría emitir una norma a futuro, es porque no tendría elementos suficientes para adivinar qué va a pasar. Pero sí, estoy de acuerdo en que probablemente la APS debería haber tomado una posición con algo que ya ha pasado. En este caso ha habido una cuarentena de 2, 3 meses que, quieras o no, ha afectado al mercado asegurador. De una u otra manera, a las compañías han tenido una recesión, segurísimo, como todos. A los asegurados, probablemente en el tema de automotores y tal vez alguna que otra póliza, su riesgo ha disminuido, si es que no se ha eliminado inclusive, en otro tipo de seguros. ¿No ve? Entonces ahí ya con los hechos conocidos, analizada la situación, probablemente lo que ha hecho con el SOA, emitir tal vez ahí sí una norma, no se me ocurre ahorita qué, porque sí merecería un análisis, decir, no sé, tal vez ampliar la vigencia, un ejemplo, o disminuir la prima, no sé, pero podría haber hecho eso. Pero ya con un hecho conocido, no proyectar una norma incierta. Si ocurre de aquí, si ocurre una catástrofe, pues las compañías no cobrarán primas. ¿Qué catástrofe? No sé, una inundación, un terremoto. Entonces, ahí sí no. Ahí sí defiendo a la APS, porque no podría. Pero sí la ataco, entre comillas, porque ya con los hechos ciertos tal vez podría haber hecho algo más. Tal vez lo han pensado, lo han analizado, y ahorita estoy hablando muy a priori. Tal vez sí han hecho una evaluación, un análisis y han determinado que no corresponde hacer algo, o no se puede hacer algo, sin vulnerar derechos de terceros. ¿No es? Porque hay que ponerse a los dos lados. Yo como asegurado, claro, quisiera pues que alguien me compense. Pero por ahí también como compañía no corresponde. Por diferentes factores, lo que alguien decía por ahí, Marcelo, creo, o Walter. El tema económico. No sé, por eso digo, ameritaría un análisis. Por eso yo inicialmente decía que tal vez debería haber sido más por el principio de buena fe, trato de enfocarlo ahí, tal vez las compañías conscientemente, ahí está el término, tal vez deberían haber hecho algo. Tal vez. Porque creo yo, opinión personal, hubiera sido correcto. Hubiera sido correcto. Pero repito, ya ese es otro ámbito. ¿Ok? Seguiremos. Dentro de los elementos materiales del seguro también tenemos la prima. ¿Y qué es la prima? Es el monto económico, la suma de dinero, pactada y acordada entre las partes,
para que el asegurado, el tomador, como contraprestación, entregue a la compañía de seguros. Es el pago por tener un seguro. Esa obligación es directa del asegurado, del tomador, del asegurado. ¿Cómo? Acá les pregunto a alguno de ustedes, a ver, ¿quién trabaja en compañías de seguros? Unibienes Cochabamba. Noelia Obando. ¿Estás por ahí, Noelia? Sí, doctor. Hola, Noelia. Ya hemos hablado contigo, ¿no? Sí. No, a otro, perdón. Edson Pacheco. Quiero conocerlos a todos, pues. Buenas noches, doctor. Hola, Edson. Trabajas en Unibienes de Cochabamba, ¿no? Me han pasado la lista de sus perfiles. Sí. Ahora ya los ubico más fácil. ¿Cómo está, doctor? Hola, Edson. ¿En qué área de Unibienes trabajas? Analista de siniestros. ¿Sabes cómo se calcula la prima? ¿La prima del automotor? Cualquier seguro. Seguros generales, sobre todo, ¿no? Automotores, todo riesgo. ¿Cuál es la base, llamémoslo así, para el cálculo de la prima? O a la compañía se le ocurre decir, es $20,000, que su prima sea 1,000, no sé. No, tienen que analizar el riesgo que conlleva lo que vamos a asegurar y según la tasa de riesgo se calcula la prima. Uno de los factores fundamentales es la medición, si ustedes quieren, de la probabilidad de que ocurra el siniestro, atado al riesgo. Entonces, esa media teórica en que hay el siniestro, en la probabilidad del riesgo, perdón, en la magnitud del riesgo, determina, son cálculos matemáticos que van a determinar el monto de la prima. La prima debe ser, la teoría lo entiende, que debe ser proporcional a la duración del seguro, a la probabilidad del siniestro, al costo y obviamente al costo de la indemnización y a la suma asegurada. Son 4 factores que van a determinar la prima. La prima, por si acaso, que ustedes lo saben bien, pues no es el monto del capital asegurado. Sería lo más absurdo y ridículo. ¿No ves? Si tú quieres asegurar tu auto por $10,000, tu prima es $10,000. Así que si ocurre el siniestro, tengo de dónde sacar. No funcionan así los seguros. Creo que ustedes en el primer módulo han llevado... ¿Qué han llevado? Bases técnicas del seguro, ¿no ve? Riesgos. No sé si han llevado ahí el cálculo de la prima. Bueno, si no han llevado, ya le digo, no se calcula. Hemos llevado. Sí, hemos llevado. ¿Ve? Entonces, ¿saben? Pues el seguro, ¿qué es? El seguro es, las primas van a una bolsa común, y de ahí sale el pago de la indemnización. Entonces, esa bolsa común tiene que ser lo suficiente para cumplir las obligaciones. Y eso es en base a los cálculos. A ver, mi siniestralidad, mi índice de siniestralidad, la probabilidad de que ocurra un siniestro, la probabilidad de que se caiga una casa. ¿No ve? Entonces, eso va a determinarle la prima. Entonces, por eso, cuando hablo de una bolsa común, lo que decía en algún momento Jaime, los que tenemos pólizas y gracias a Dios nunca hemos sufrido un siniestro, somos los que aportamos a los que sí sufren un siniestro.
¿No ve? Porque de nuestra prima va a salir eso. Y si los índices de siniestralidad generales, por ejemplo, del común de los asegurados sube, seguro que a nosotros también nos van a subir la prima. Probablemente. ¿No ve? Porque les repito, es una bolsa común. El SOAT funciona así. Nosotros, bueno, probablemente los que tenemos vehículos particulares, subvencionamos a los públicos, que son los más siniestrosos. ¿No? Y eso lo dicen las estadísticas, o sea, fácil determinar eso. Entonces, es la forma de calcular la prima, considerando todos esos elementos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de prima, ya casi... ¿Quién trabaja en el área comercial de alguna compañía de seguros? O aquí un broker. Diego Montaño. Sí, doctor. Hola, Diego. ¿Cómo está? No te vemos, pero ya aparecerás. Sí. Aquí está. ¿Hay diferentes tipos de primas? Yo trabajo en el área de siniestros. Sí, existen diferentes tipos de primas, ¿no? Claro, ¿no ves? Se conoce la prima pura o la prima de riesgo. Hay la prima comercial o prima bruta, la prima final. Entonces, partamos de la básica. La básica es la prima pura. O prima de riesgo. Y esa es la que se calcula, se cuantifica, si ustedes quieren, en base a esos elementos. Riesgo, siniestralidad, probabilidades de siniestralidad. Eso nos va a dar un monto. Pero es la prima, como dice su mismo nombre, la prima neta, perdón, la prima pura. La prima de riesgo. A eso las compañías de seguros incrementan otros factores. Por ejemplo, los gastos de administración, los gastos de reaseguro, el costo del reaseguro. ¿Qué más? Reaseguro, los gastos de administración. Los gastos de adquisición que se conocen, que son las comisiones, por ejemplo, para los corredores. Los impuestos, doctor. Eso es después. Eso es después. El beneficio que tiene que tener la compañía, la suma de todos esos más la prima pura, determina lo que es la prima bruta o comercial. A esa prima bruta, si añadimos lo que decían Nino, por ejemplo, que son temas impositivos, impuestos básicamente, ya tenemos la prima final o prima total, que es lo que cobran al asegurado. ¿No ve? Entonces la prima como tal está compuesta de varios elementos para llegar al final lo que nos van a cobrar como asegurados. Para la teoría, hay una clasificación de las primas, me olvido avanzar esto, perdón, y clasifica en función a diferentes factores. Por ejemplo, existe la clasificación en función de sus componentes. Y de acuerdo a los componentes tenemos lo que es la prima pura, la prima de inventario, la prima comercial y la prima total. Aquí está lo que les decía. Bueno, ve, ahí está. En función de sus componentes está la prima pura o de riesgo, que es el costo real del riesgo. Básico, la prima básica, si ustedes quieren. Después tenemos la prima de inventario, que a esa prima de riesgo se les recarga
los gastos de administración. Luego tenemos la prima comercial, que ya implica el aumento o la consideración de otros aspectos, gastos de adquisición, gastos de redistribución del riesgo, es decir, el reaseguro. Y al final tenemos la prima total, que a esas tres primas iniciales le aumentamos lo que son los impuestos, los temas fiscales. Entonces, cuando hablamos de la prima, de la clasificación de la prima en función a sus componentes, tenemos esos 4 tipos de primas. También existe según la situación contable. Y según la situación contable, la prima se clasifica en prima emitida, anulada, cobrada, pendiente y prima neta, emitida y devengada. ¿Alguno de ustedes trabaja en el área de contabilidad de la compañía, de alguna compañía de seguros? ¿Nadie? Bueno, ¿qué se entiende por prima emitida? Es la que la compañía de seguros ya ha establecido para su cobro. ¿Ya? Que puede ser con una póliza nueva o producto de una renovación. Pero esa prima era como tal, puede ser también una prima anulada. ¿Por qué? Porque yo como asegurado he ido a la compañía, le he dicho, quiero una póliza, me han dicho, aquí está la póliza, el monto de su prima es $100. Pero contablemente ha surgido algún problema. Yo, asegurado, les he dicho, no, está mal, no corresponde ese monto. O ustedes han insertado, la compañía habló, un dato incorrecto. Por tanto, contablemente, esa prima debe ser anulada. No puede figurar en sus estados financieros. Entonces, va a pasar a ser de una prima emitida contablemente a una prima anulada. Pero esa prima emitida también puede pasar a ser una prima cobrada. Han emitido la póliza, yo como asegurado he ido y he pagado. He depositado el dinero, he entregado el dinero. Entonces, contablemente esa prima emitida pasa a ser una prima cobrada. También puede ser una prima pendiente. Han emitido la póliza, me han dicho que pague, pero yo todavía no pago. Entonces, contablemente se apropia como prima pendiente. Y finalmente tenemos las primas netas, emitidas y devengadas. Son las primas, vuelvo al primer concepto, emitidas, ya establecidas por la compañía, pero que por algún motivo deben ser devueltas. Yo ya he pagado, ha pasado a prima cobrada, pero yo la devuelvo. Entonces me tienen que devolver contablemente ese monto. Pero no me van a devolver el total de la prima, ojo, ¿no ve? Porque van a deducir ahí lo que corresponda, sobre todo en el tema de impuestos. Entonces, contablemente va a pasar a ser una prima neta emitida, pero devengada. Luego tenemos según el periodo de cálculo y formas de pago. Y ahí tenemos lo que es la prima fraccionada, prima anual, prima única y prima periódica. Cuando hablamos de prima fraccionada, ¿qué se entiende por prima fraccionada? Aquí la parte comercial que nos sigan apoyando. Para que no... A ver. Marcelo Herrera.
¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Marcelo. No, ya hemos hablado, Marcelo. Sí, sí. Mi memoria Pero es mágica. no tengo problema en comentarle Gracias, Marcelo. criterio que tengo. La prima fraccionada es la que comúnmente se llama también por plazos cortos, o sea, menores a un año. Y se va calculando en función al periodo que se ha contratado. Correcto, esa es la prima fraccionada. Periodos emitida para periodos cortos, menores a un año, durante obviamente la cual tiene vigencia el seguro. La prima anual. ¿A quién no lo conozco todavía? Marcelo Ruiz. Marcelo, ¿qué entiendes por prima anual? Bueno, es la prima convenida que yo pago, que se va a realizar una vez al año. Generalmente es un año calendario, ¿no? O otro ejemplo de año solar, por ejemplo, es la prima del sol. Correcto. Prima anual, una vez al año. Su mismo nombre lo señala. Prima única. Ahora sí. José Valencia. Prima única es aquella que se paga por todo el tiempo de cobertura, que generalmente es un solo pago por el tiempo de cobertura que establece la póliza, que generalmente se dan aquellas que son mayores a un año, ¿no? 3 años, 5 años, como por ejemplo las de desgravamen. En algunos casos se paga una prima única al principio del desembolso. Perfecto. ¿Y prima periódica, José? Aquellas primas que se pactan su pago periódica, me dijo. ¿Perdón? Periódica me dijo, ¿no, dicen? Sí, prima única ya me has definido y ahora quiero, si conoces obviamente, el tema de prima periódica. Se paga la prima en distintos periodos, puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral. Ya, gracias, José. Esos son los 4 tipos de primas, según la periodicidad del pago. También existe según la estabilidad, así lo define la teoría, por su estabilidad económica. Y aquí se clasifica en prima fija y prima variable. Cuando hablamos de prima fija, es aquella que permanece inmodificable, invariable, durante toda la vigencia de la póliza. En cambio, cuando hablamos de prima variable, nos referimos a aquella que, por alguna circunstancia, por algún hecho o cambio, puede variar durante la vigencia del contrato de seguro. Y acá podemos aplicar lo que es la agravación del riesgo o la disminución del riesgo. ¿No ve? Entonces esa prima puede variar. Puede ser ese uno de los factores para que la prima varíe. Luego, por su grado de determinación, existen también 2 tipos de primas. La prima provisional y la prima definitiva. Prima provisional, que igual, casi similar a la anterior, que durante la vigencia del seguro puede en algún momento modificarse. Es como podría entenderse, tratando de hacer alguna comparación o analogía, con una cotización previa, si ustedes quieren. Esta prima es por el momento, hasta que se determine o se cuenten con mayores elementos, y a partir de ese momento yo ya voy a fijar prima definitiva. Es una prima momentánea y que está obviamente sujeto a algunos hechos que puedan hacer variar. Y la prima definitiva es la que ya la compañía de seguros ha evaluado, analizado todos los aspectos y ha fijado esa prima como tal.
va a permanecer inmodificable, salvo que ocurra una agravación o una disminución del riesgo. ¿Ok? Luego tenemos lo que es según la anualidad en que se cumple. Y ahí tenemos la prima inicial, la prima sucesiva y la prima anticipada. A ver, ayúdenme. ¿A quién? Weimar Rollano, ¿estás por ahí? Weimar Rollano. Creo que no viene, ¿no? Brenda López. Ahí estás, Brenda. Sí, Doc. ¿Podrías definirnos lo que es prima inicial o lo que entiendes por prima inicial? Prima sucesiva y prima anticipada. Prima inicial, bueno, se entiende como si es en cuotas, se va a que hay un porcentaje de la prima, que es el pago anticipado, y las restantes, bueno, ya se calculan, ¿no? Por igual, periódicamente. Y, bueno, sucesiva, como me dice, puede ser durante toda la vigencia. Ya. Y la anticipada, bueno, se me viene como, no sé, como una bolsa de transporte tal vez, que tiene ajustes a fin de la vigencia y tiene que pagar un porcentaje, bueno, acorde, ¿no? De lo que quede con la compañía o ponga la condición la compañía y se le pague, no sé, un 50% al principio o un 80% y al final se le hace el ajuste y para final de vigencia. A ver, yo estoy de acuerdo con tus definiciones básicamente de prima inicial y de prima sucesiva. O anticipada también podría ser tal vez en una de salud, que si no la paga, porque tiene que ser prima, o sea, sí o sí es un pago anticipado para que tenga cobertura. Ya, ahora están, bueno, mucho mejor. Claro, cuando hablamos de prima anticipada, sobre todo que es el último concepto, claro, es aquel, se da en todo seguros de salud y seguros de vida, básicamente. ¿No ve? Entonces el asegurado ahí pues paga, cumple una sola vez para varias gestiones. ¿No es cierto? Por eso se denomina prima anticipada. Entonces, el momento que ya se termina, por decir, esas gestiones, obviamente el asegurado tiene que volver a cumplir con la prima. Pero está pagando por 5 o 10 años, por decirles algo. Eso se entiende por prima anticipada. No hay que complicarse mucho con esto de la clasificación, sí corresponde que lo conozcan, pero no se compliquen mucho. Por eso lo he pasado también un poco así rápidamente. ¿Alguna duda, pregunta sobre la prima? Porque vamos a pasar a otro elemento del material del contrato de seguro, que es el siniestro. Doctor, una consultita. Quisiera saber qué es la prima ganada. ¿Qué es la prima ganada? Ajá. Su mismo nombre ya lo dice. ¿Qué crees que sea, Walter? Pero ¿cuándo se aplica? Porque lo que yo sabía era cuando pasa un siniestro muy fuerte, entonces ya se anula la póliza, pero no se devuelve nada. Y eso se llama prima ganada, pero no sé si es lo correcto. Perdón, al final no te he escuchado, Walter. ¿Qué se llama? Bueno, lo que yo sabía era que cuando hay un siniestro, ¿ya? Y el asegurado quiere anular la póliza, se anula la póliza, pero no se devuelve la prima. Yo sabía que eso era prima ganada, pero no estoy muy seguro, por eso le preguntaba. Ya, a ver, ahora sí. La prima ganada es básicamente
lo que la compañía de seguros va a obtener a consecuencia de, sobre todo, lo que tú decías, la resolución del contrato de seguros. Yo he pagado una prima por un año, por poner un ejemplo. Por algún motivo, sobre todo por el tema de siniestralidad, porque además el Código de Comercio lo establece de esa manera, si mi siniestralidad es muy alta, yo te voy a resolver el contrato de seguros con el derecho a no devolverte a prorrata por el tiempo que faltaba. Entonces, contablemente, eso se entiende como prima ganada. Va a apropiar la compañía de seguros como algo que ha percibido como ganancia. En la realidad no es así. No debería ser así. ¿Por qué? Porque si has resuelto el contrato por alta siniestralidad significa que le ha ido mal, ¿no ve? Y el quedarse con una cuota parte de la prima no le va a reparar el daño. Pero contablemente, sí, se entiende, se lo apropia a esa partida de prima ganada. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Pues, ¿alguna otra duda? Buenas noches, doctor. Limber. Sí, una consulta con respecto a lo de las primas, ¿no? ¿Puede existir el caso de que exista la combinación de primas en cualquiera de las ¿La qué, pólizas? perdón, la qué? La combinación de primas en una sola póliza. O prima mixta, tal vez, no sé. ¿A qué te refieres con prima mixta? No estoy entendiendo. ¿Puede existir el caso de que exista primas combinadas de todos los tipos que nos ha expuesto en alguna... Ah, ya entiendo. Ahora sí. A ver, no es que sea una combinación. Si ustedes se dan cuenta, la teoría clasifica estas primas por diferentes factores o componentes. Pero en el fondo, en muchos casos, vienen siendo la misma. Eso quiero que entiendan. O sea, contablemente, por ejemplo, la prima cobrada es la misma que la prima final, solo que para efectos contables la compañía ya ha recibido ese dinero, pero no varía. No sé si me estoy dejando entender, Limber. Sí, se entiende, doctor. No es que existan primas combinadas, porque al fin y al cabo son las mismas. Por ejemplo, la prima final, yo puedo convertirla, de acuerdo al pago de las anualidades, en periódicas o anticipadas, pero es la prima final. A efectos de por eso les decía, no se compliquen mucho, no piensen que existen las 15 o los 20 tipos de primas que les he explicado. Se las clasifica así de acuerdo a sus componentes y a su finalidad, si tú quieres. ¿Ok? No sé si ha quedado claro. Sí, sí, doctor, gracias. Ya. Bueno, otro de los elementos, les decía, del contrato de seguros es el siniestro, elementos materiales. Oh, ya me están reclamando. Ya me he pasado, ¿no? Ya, quedaremos aquí. Por favor, ya no quiero cansarlos más. Mañana nos vamos a ver a la misma hora, ¿no ve? A las 7:30. Sí. Ya, antes de que se vayan, Paola Aguilar. Presente, doctor. Hola, Paola. Wendy Arancibia. Presente, doctor. Wendy. Rosario Arciénaga. Presente. Rosario. Geraldine Carol. Presente, doctor. Carlos Ayala. Por ahí. Presente, doctor. Erika Barrón.
Presente. Hernán Caballero. Hernán Caballero. ¿No está? Presente, doctor. Hernán, ahí estás. Presente, presente. Patricia Calle. Patricia. Presente, doctor. Gracias. Limber Coro. Presente, doctor. Ayer no estabas. Anteayer, perdón. Sí, tenía un inconveniente, doctor, me va a disculpar. Está bien. Gerald Cortés. Presente, doctor. Romina Escobar. Presente, doctor. Claudia García. Claudia. Presente. Osmar Flores. Osmar, creo que no viene. Marcelo Herrera. Presente, doctor. Gracias. Edgar Ibáñez. Brenda López. Presente, doctor. Gracias. Jaime Lora estaba por ahí. Aquí, doc. Claudia Merubia. Gracias. Presente. Álvaro Mier. Presente, doctor. Jorge Luis. Presente, doctor. Gracias, Lili, por aportar. Noelio Obando. Muchas gracias. Presente, doctor. Edson Pacheco. Presente, doctor. Miguel Ángel Pino. A dar la orden. Presente. Miguel. Daniel Kisbert. Sí, doctor, presente. Gracias. Miguel Rivera. Presente, doctor. Ya. Presente, doctor. Está bien, gracias, Miguel. Mario Roda. Mario. No está. Marcelo Ruiz. Presente, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Carlos Ruiz. Carlos. No está. Carlos Salguero. Presente, doctor. Walter Suárez. Presente, doctor. Giselle Suárez. Presente, doctor. Wilson Tárraga. Presente, doctor. Wilson Horacio. Fabiana Tibiletti. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Fabiana. José Valencia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marcela Mónica Varela. Marcela. ¿No está Marcela? Presente, perdón, no he activado el micrófono. Presente, doctor. Marcela, gracias. Eduardo Vargas. Presente, doctor. Eduardo. Presente. Dimas Beira, estaba por ahí. Dimas Presente. Antonio. Gracias. Sheila Zambrana. No la voy a escuchar bien la clase. Sí. Sheila. Me he hecho piso antes de la... ¿No está? Gerardo Sumarán. Presente, doctor. Presente, doctor. Lorena Bauta. Presente, doctor. Nancy Gutiérrez. Presente, doctor. ¿Alguien no ha llamado? Sí, doctor, buenas noches. Soy Esmeralda Uría. Es mi primer clase esta noche. Sí, ¿no? En mi lista no estás, Esmeralda.
Así es. Ya, ok. No se olviden, hasta mañana me tienen que enviar sus opiniones sobre el foro 1. Me han enviado unos cuantos. Pero no se olviden. ¿Ya? Ok. Doctor, Bien, doctor, gracias. buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Buenas noches. Gracias. Hasta Hasta mañana. luego. Hasta mañana, luego. buenas Chao, noches. Eduardo. Chao, Horacio. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana Hasta todo. mañana. Hasta mañana, listo, doctor. Gracias. Hasta mañana. Doctor, Sí, buenas noches. Por si acaso ha escrito Sheila Zambrana, indica que su micrófono está mal. ya, gracias. ¿Por qué, Gracias. doctor? Buenas noches. Un favor, una consulta. En el foro, ¿vamos a poner al foro nuestras respuestas o vamos a pasarle por correo electrónico como nos dijo? No, les he dicho, mándenme a mi correo. Ah, ya, Prefiero. perfecto. Eso de entrar Ya. al foro a mí me complica, así que como me han estado mandando sus compañeros al correo. Ah, ya, perfecto. Listo, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. José, ¿estás por ahí? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, aquí. Ya he acabado, por si acaso. Doctor, muchas gracias. Sí, estaba ahí. Gracias, doctor. Gracias, Ya. doctor. Doctor, Nos vemos. la lista que le he enviado hoy día está actualizada, doctor. He sacado a 2 estudiantes e incorporado a 2, doctor. Ah, perfecto. Sí, yo hoy día he tomado con la otra, pero no, la voy a actualizar mañana y con eso me voy a basar. Ya, doctor. Mil gracias, Ya. doctor. Hasta mañana, No te olvides doctor. Que la vaya muy mañana bien. programármelo y el viernes no. ¿Ya? Claro que sí. Ya está. Ya envió un mensaje a sistemas. Ya, doctor, no se preocupe. Gracias. Chao, José. No, de nada, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.